tardes, espero y supongo que se me oye. Bienvenidos al webinar sobre alquiler de espacios modulares organizado por la Asociación de Alquiler de Maquinaria y Equipos, ASEAMAC. En primer lugar, como no puede ser de otra forma, dar las gracias a ASEAMAC, a José Blanco y a Anita por contar conmigo para abordar un tema pues de rabiosa actualidad como es y un movimiento además yo creo que imparable, y nos referimos a la construcción industrializada. La construcción industrializada es una alternativa creciente por las numerosas ventajas que conlleva a nivel económico, a nivel medioambiental, de seguridad, de calidad, de tiempos de ejecución, y yo creo que va a ser determinante en el futuro y ya lo está empezando a ser por muchas razones, ¿no? Yo creo que estamos hablando de la construcción 4.0, es la nueva versión, es la versión chic de lo que es la construcción en estos momentos, ¿no? Y bueno, lo primero, presentarme también. Mi nombre es Santos de Paz, soy director de la revista IARCO y de la revista Construcción Industrializada de Interempresas y voy a moderar esta jornada. Antes de nada, pues solamente recordarles o darles unas pinceladas de cuestiones generales y prácticas del webinar. Pueden formular a mano derecha de lo que es su pantalla una serie de preguntas a través del chat, y bueno, para que luego lo hagamos o los llevemos todo a la parte final del webinar. El webinar también va a ser grabado, está siendo grabado, y bueno, pues que vamos a intentar ajustarnos lo más posible a los tiempos. Bien, bueno, pues a continuación vamos a ir a los contenidos del webinar y para ello voy a dar la palabra a Daniel Fernández de la empresa ALCO y a Pablo Coll de Europa Prefabri, ambos miembros de ASEAMAC. Pablo es coordinador del grupo de trabajo de sistemas modulares de la asociación. Ambos nos van a presentar la guía sobre espacios modulares que ha elaborado ASEAMAC, nos darán unos conceptos generales sobre los espacios modulares y entraremos en el detalle del alquiler y el uso de los espacios modulares. Así que, Daniel, Pablo, adelante cuando queráis. Hola, buenas tardes a todos. Soy Pablo Coll, responsable de la división de construcción modular del Grupo Europa Prefabri. Y bueno, lo primero quería agradeceros a todos vuestra asistencia, vuestro tiempo a este webinar y vuestro interés en el tema de la construcción modular y del alquiler de espacios modulares en concreto. Lo primero que me gustaría es, la primera parte de la que vamos a hablar es un poco la presentación de la guía sobre espacios modulares que ha elaborado la asociación ASEAMAC. Hemos elaborado entre unas cuantas empresas, líderes del sector en España. Esta guía es una publicación que está orientada a dos objetivos. Lo primero, definir qué son los espacios modulares, los tipos de espacios modulares que existen, cuándo se usan y cuáles son sus principales aplicaciones. Además, se trata en esta guía de algunos aspectos clave, no muy técnicos, es una guía abierta a toda clase de usuarios y trata temas sobre la instalación, permisos, marco normativo, sin entrar en demasiado detalle. Esta publicación, bueno, pues tiene un contenido práctico y una función divulgativa para dar a conocer nuestra actividad y las diferentes empresas que lideran este mercado en España, ¿no? Tenéis la guía disponible gratuitamente en la página web de ASEAMAC. Tenéis aquí abajo aquí tenéis la URL donde podéis descargarla gratuitamente y también está en formato físico, en formato A4. Si os interesa podéis contactar con la asociación y os la puedo hacer llegar a todos los interesados. La guía sirve de orientación a todos aquellos usuarios o empresas particulares que puedan requerir de un espacio modular, que estén interesados en saber qué es un espacio modular, todo lo que hemos comentado antes y regularizar, en el futuro regularizar un poco la actividad entre las diferentes empresas. Esta guía está dirigida a los alquiladores
principalmente miembros de la asociación y no miembros de la asociación, que desarrollan esas actividades que están vinculadas o pueden estar interesadas en espacios modulares. Al ser un producto bastante flexible, bastante abierto, es posible aplicarlo en muchos sectores y llegar a muchas partes, ¿no? Desde construcción, sanidad, educación, oficinas, eventos, almacenamiento, industria, etcétera. Y también para los clientes potenciales y otros interesados en esta actividad. Esta guía ha sido posible gracias al arduo trabajo de las principales empresas del sector, entre ellas Europa Prefabri y ALCO, que son las empresas cuyos representantes vamos a exponer hoy. Y ha sido un trabajo pues, de unos cuantos años y es el principio del desarrollo de las normas y divulgación de los contenidos de la guía. A través del grupo de trabajo, como hemos estado hablando, para promocionar el concepto de los espacios modulares y mejorar la imagen de las empresas, dar a conocer la actividad. Además de la guía, existe un cómic que hemos desarrollado más sencillo, un vídeo sobre el concepto de espacios modulares y el alquiler de los mismos, que vamos a presentar al final del webinar. Y se ha desarrollado también una actividad de mailing postal y de envío de ejemplares físicos. Voy a dar paso a mi compañero de sector, Daniel Fernández, de ALCO, para hablar sobre el siguiente tema, que serían un poco los conceptos generales de los espacios modulares. Adelante, Daniel. Buenas tardes a todos y a todas. Soy Daniel Fernández, como ha dicho Pablo. Soy el responsable de la oficina técnica de ALCO Rental Services. Posiblemente nos conozcáis ya, incluso con otros nombres, como Alco Grupo o como ALCE. Somos una empresa ya antigua en el tema, llevamos 50 años trabajando, expertos en el tema de edificación modular prefabricada y en otras líneas de negocio, como encofrado, andamio, maquinaria. Agradezco vuestra presencia y espero que os guste y os enganche este producto porque es realmente interesante este tipo de edificación. Bien, yo haré la parte de conceptos más generales o más básicos de la edificación prefabricada o los espacios modulares y quisiera empezar por buscar una definición, ¿no? Este tipo de construcción. Consideramos este tipo de construcción como la compuesta por diferentes piezas. Siempre nos gusta poner el ejemplo del puzzle y del tente, ¿no? Al final, el módulo prefabricado es la unidad de ese tipo de construcción, ¿no? Sería la pieza de ese puzzle. Uniendo esas piezas, esos módulos, es como conseguimos confeccionar estos espacios modulares o estas edificaciones modulares. Este sistema, además, este sistema constructivo, si alguna característica tiene principal, es que son sistemas de fabricación y de montajes, de procesos de montajes industrializados. Este sistema constructivo en su fundamento es bastante antiguo. Aquí en España, desde hace ya 40 o 50 años ya existe el concepto de módulo o incluso la mal llamada barraca, ¿no? Sin embargo, el hecho de unir estos módulos, estas piezas que decía antes del puzzle, a modo de conjuntos modulares, e incluso ir dotándolos de mayores y mejores aislamientos, dándole más confort, dándole instalaciones o dotándolos de instalaciones más modernas y sofisticadas, es una práctica relativamente moderna. En el caso de ALCO, una empresa de 50 años de antigüedad, ya hemos ido viendo esa evolución y desde el módulo básico, desde el módulo barraca, entre comillas, hasta edificaciones o espacios modulares. El módulo prefabricado en su versión más estándar o más sencilla, conceptualmente está formado por tres piezas clave, ¿no? Que son la base del módulo o el forjado, que confiere ese piso del módulo, del espacio modular, la cubierta, que a su vez conforma también el falso techo en muchos casos de la parte interior del módulo, y los cuatro pilares. Esas tres piezas básicas son lo que forman el esqueleto del módulo.
Sobre este se consigue tener un espacio y diseñar un espacio modular. Se puede diseñar un módulo desde algo temporal, sencillo en cuanto a equipamientos, hasta algo definitivo que cumpla con los requisitos normativos incluso actuales, como son el código técnico de edificación, certificado Passivhaus o algunos certificados específicos de sistemas constructivos. Dentro de los espacios modulares, nos gusta diferenciar por su temporalidad, por su definición de temporalidad, entre dos grandes grupos. Lo que son espacios modulares considerados temporales, en los que son de temporalidad corta o media, a espacios más definitivos, que también pueden ser de alquileres de larga temporalidad, no tienen por qué ser edificios en compra los definitivos. Y dentro de esos grandes grupos, ¿no?, edificios temporales o espacios modulares temporales o definitivos, también identificamos diferentes usos que se le puedan dar. En este caso, por ejemplo, en los casos de los edificios o de los espacios modulares temporales, ejemplos como los eventos, como los stands de ferias, espacios de control, ¿no?, módulos de control o de seguridad a la hora de control de temperaturas para acceso en las industrias. Casos puntuales o momentos puntuales en los que hay una carga importante de trabajo en una de las empresas y hay que ampliar la plantilla de la empresa, necesitan espacio para poder dar servicio a este personal. Igualmente, cuando hay empresas y grandes industrias que hacen paradas de mantenimiento en verano por cortos espacios de tiempo, de 2 o 3 meses, requieren de espacios para no solo los propios trabajadores de la empresa, sino para las subcontratas que en ellas trabajan y colaboran. En el sector agrícola, con comedores, vestuarios, incluso en centros de salud, ¿no?, que ahora hoy en día pues, hay necesidad de espacio en hospitales y puntualmente necesitan alojar personal o a modo de pruebas y demás en otros espacios adyacentes a los hospitales. Y en el caso de los edificios que nosotros consideramos como definitivos, que ya digo, no tiene por qué ser edificios en compra, pueden ser edificios de larga temporalidad de alquiler. Aquí la cámara de abanico es mucho más amplia, ¿no?, de usos. Hablamos de oficinas, podemos hablar de vestuarios, de almacenes, de igualmente control de acceso, de espacios para uso docente, ¿no?, para escuelas, los mismos centros de salud, incluso centros deportivos, los mismos stands o viviendas unifamiliares. ¿Cuándo y dónde se pueden usar este tipo de espacios? Pues bueno, es un poco lo mismo que comentaba hasta ahora, ¿no? Hay muchos mercados, muchos sectores en los que este tipo de espacios modulares tienen cabida o tienen necesidad, ¿no?, el cliente de esos espacios en los centros de educación, en centros sanitarios, en los comercios, en centros deportivos, para oficinas. O sea, la necesidad al final es muy diversa y el cuándo es sobre todo cuando existe la necesidad, y esa es la principal ventaja de este tipo de edificación, que estamos atentos y siempre de una manera rápida para dar servicio a este tipo de necesidades. Si desgranamos un poquito más lo que son los sectores en los que tiene cabida este tipo de edificación, podemos poner ejemplos concretos, ¿no? En el caso de la educación, por ejemplo, para aulas, incluso para servicios para el mismo personal docente, ¿no?, de los centros, a modo de comedores, a modo de despachos. En el mundo del comercio, ¿no?, de la comercialización, ¿no?, en puntos de venta, en mercadillos ambulantes también se usa este tipo de soluciones. En el que ya conocemos todos, ¿no?, en el mundo de la construcción, oficinas para dirección de obra, aseos, vestuarios para personal propio o personal subcontratado, almacenaje de material. Como comentaba antes, en el sector de la sanidad, con centro de atención primaria, hoy en día, lamentablemente, con la pandemia que estamos pasando, y como eso esperamos sea algo temporal, se necesitan espacios para dar soporte o para dar salida, ¿no?, a la necesidad de espacio que tienen los hospitales para puntos de PCR, para vacunación. En eventos es un sector, es un sitio donde se necesitan este tipo de soluciones rápidas y temporales, ¿no?, a modo de taquillas, de camerinos para los participantes en estos eventos, oficinas para la propia organización, para la seguridad que comentábamos antes, para control de accesos y aseos públicos, sobre todo para la gente que asista a los eventos. En la industria, como comentaba, las necesidades son muy variadas, ¿no?, desde las oficinas, pasando por vestuarios, comedores,
Ahora mismo, volviendo al recurrente tema del COVID, es un momento en el que se necesitan duplicar espacios y será una cosa temporal y que Dios quiera que esto tenga un fin, pues es una necesidad temporal de ese tipo de espacios. Y en industria se están necesitando. En instalaciones deportivas, lógicamente, para vestuarios, para almacenaje de material deportivo, para propios servicios de bar, ¿no? De restaurante para el público. Y en el sector terciario, en la hora que empieza la temporada, por ejemplo, de la recogida de la fruta, pues son soluciones temporales para precisamente eso, para temporeros, ¿no? Dándoles de viviendas prefabricadas temporales o incluso vestuarios o zonas de comedor. Como suele ser habitual, una imagen vale más que 1000 palabras. A modo de ejemplo, alguna fotografía, ¿no? De este tipo de soluciones para, en el caso de sanidad, estos son puntos PCR o puntos COVID en el que se realiza un cribaje y se realiza unas pruebas de PCR y vacunación. Ahora que estamos ya sumidos en ese tema, pues se están usando para eso y son edificaciones temporales. En algunos de los casos se quedarán para dar servicio a otras cosas, cuando esto acabe. En el mundo de la industria, en este caso, comedores, salas de descanso, oficinas, en equipamientos deportivos, ¿no? En vestuarios, en servicio de bar para el propio público. En el sector agrícola, con habitajes, con viviendas para temporeros, comedores, vestuarios, oficinas. En el caso de hoteles de restauración, también son soluciones para temporadas de verano, temporadas altas de ocupación de turismo, para grandes, medianos o pequeños eventos, ¿no? Para control de tiempos en algún circuito de velocidad, en conciertos para camerinos. Bien, dentro de lo que son espacios modulares, a nosotros nos gusta, a nosotros creemos interesante diferenciar, ¿no? en cuál es, en cada caso, la unidad de formación de esos conjuntos, de esos espacios, ¿no? Y según la tipología también de construcción modular o de espacio prefabricado. Partiendo de la caseta de obra, que es la que conocemos, que es, en su esencia es algo sencillo, pero cumple en cualquier caso con todos los mínimos de confort que necesitan el uso que le van a dar en una obra, ¿no? Las cabinas de vigilancia, que al final son espacios modulares diseñados y concebidos para el uso ese de control, y se les suele dotar de amplios espacios acristalados, sistemas de control de acceso y de todo aquello que sea necesario para poder llevar a cabo esa función, esa tarea. En el caso de los eventos, ¿no? Son módulos de una carga relevante de diseño, suelen serlo, y de estética, para poder formar espacios atractivos a la vista, ¿no? Y que el cliente se sienta cómodo en esas estancias. El módulo prefabricado, que aunque en su concepto y en su formación es lo mismo que los anteriores, nos gusta distinguir, ¿no? Nos gusta distinguir el módulo prefabricado como aquel que está dotado ya de ciertos materiales, de incluso instalaciones que dan un grado superior de calidad. Mejores elementos térmicos y acústicos, más y mejores soluciones de fachada o mejores acabados de interiores o instalaciones de mayor complejidad. Los edificios modulares, que al final es una composición tanto en 2 como en 3 dimensiones, ¿no? Tanto como horizontal como en vertical. Es una formación de estos módulos prefabricados, son aquellos de dimensión de alta complejidad de montaje. Lo consideramos ya como edificios modulares. Viviendas particulares. En este país, lamentablemente, es una cosa, la edificación prefabricada modular ha entrado tarde, ¿no? en este sistema constructivo, en este sector, ¿no? el de la construcción residencial. Pero bueno, poco a poco vamos dando pasos de gigante y nos estamos también asentando en este mercado. Grandes campamentos militares, grandes campamentos de ayuda humanitaria, grandes campamentos de recogida de fruta. Las naves prefabricadas, con que viene el concepto de
de formación de este tipo de edificios no es exactamente el mismo que las casetas, pero al final no dejan de ser sistemas igualmente modulables. Y por último, los contenedores de almacenaje, los contenedores marítimos. Bien, este producto, las ventajas que tiene, lo que comentaba antes, el hecho de ser un producto que por su fabricación y por su montaje parte de fábrica, se considera un producto industrial. Este sistema de industrialización de la fabricación y del montaje del producto lo que te permite es poder dar una respuesta rápida a todas las necesidades del cliente. Igualmente, en su diseño, el espacio modular está compuesto por eso, por módulos de la misma medida. Eso permite ampliar fácilmente y rápidamente el edificio, como comentaba antes, tanto en 2 como en 3 dimensiones. Y está diseñado con unas medidas concretas, con unas medidas específicas para que facilite el transporte de este módulo y al final este edificio modular. Y estos módulos prefabricados se han ido evolucionando en cuanto a equipamientos, en cuanto a aislamientos, y eso le ha dotado de cierta confortabilidad a los módulos. Igualmente, se ha tenido que ajustar a un marco normativo, como comentaba antes, el código técnico o a Passive House, que eso al final confiere a ese producto una solidez, una robustez. Y al final no perdamos de vista el principal atractivo de este producto, que es un producto completamente personalizable, ya no solo en cuanto a materiales que te confieran confort, ¿no? Sino también en cuanto a materiales que te confieren una estética. Y eso al final es un punto importante, ¿no? La personalización del producto. Bien, esas son ventajas en cuanto a producto, funcionales. También hay ventajas en cuanto al alquiler de esos espacios modulares. Podemos considerar como una solución just in time, por lo que decía antes, ¿no? La industrialización de la fabricación y del proceso de montaje acorta los plazos y al final el empresario tiene una necesidad rápida de solventar esa necesidad, ¿no? De tener unos vestuarios de una manera rápida. Este producto da esa posibilidad al empresario. Se disminuyen los costes financieros en el caso del alquiler frente a una venta. En un alquiler, al final, el empresario a lo único que tiene que hacer frente de principio es al montaje y al transporte del material, frente a la compra, que lógicamente supone un coste financiero importante de inicio. Por tanto, ese retorno es rápido, es acelerado. Hay poco coste y poco gasto, el retorno de esa inversión es rápido. Y el hecho también de que sea un producto industrializado permite o dota a este tipo de producto de ninguna o prácticamente ninguna desviación presupuestaria, que eso al final es importante también de cara al empresario, ¿no? Que lo que se ha ofertado, lo que se ha presupuestado, sea lo que al final el empresario se va a gastar en este edificio. Bien, esta parte la doy por concluida. Vuelvo a daros paso a Pablo, que seguirá con la parte cuarta de la presentación. Muchas gracias. Hola de nuevo a todos. Vamos a continuar hablando un poquito sobre el concepto del uso de los espacios modulares y el uso, el aprovechamiento del alquiler, ¿no? Vamos a hablar primero qué sería necesario para posibilitar la colocación de espacios modulares. Bueno, lo primero, sin distinguir entre espacios modulares temporales, espacios modulares definitivos, lo primero que sería necesario son unos requisitos muy sencillos. Básicamente, una ubicación que sea accesible. Hay que comentar que bueno, un espacio modular en su flexibilidad, dentro de que viene completamente terminado de fábrica, pero puede llegar a montarse incluso dentro de la ubicación final. Se requiere una accesibilidad para el transporte, como ha comentado Daniel, que vienen los módulos prefabricados, están diseñados en sus dimensiones para transportarse en un transporte estándar. Siempre lo primero que tenemos que comprobar es que la ubicación sea accesible. Se pueden colocar en interiores de naves, de construcciones tradicionales, sobre construcciones tradicionales, debajo de construcciones tradicionales, pero siempre hay que estudiar primero la accesibilidad de la ubicación. Se requiere para ello, para su transporte e implantación, unos medios de elevación concretos, la mayor parte de veces grúas plumas, dependiendo
dependiendo un poco del peso, del tonelaje del prefabricado, incluso con carretillas elevadoras, para lo que es necesario que el módulo prefabricado tenga esa posibilidad, lo que conocemos como pasaje de horca, para que las uñas del toro puedan transportarlo y moverlo, siempre dependiendo, como he dicho, del tonelaje, ¿no? Ya entramos digamos, en las necesidades de implantación, diferenciando entre construcciones modulares temporales o definitivas. Digamos que en las construcciones modulares definitivas, por lo general, van ancladas al suelo. Por lo tanto, la mayoría de los casos será necesario, conforme al proyecto, una solera o una cimentación que esté habilitada para ese anclaje al suelo, ¿no? Esta cimentación hay que destacar que debe estar estudiada siempre según la normativa sísmica. Una de las ventajas de la construcción modular es esa, ¿no? La construcción modular que no está anclada al suelo responde mucho mejor que la construcción tradicional en cuanto a terremotos y movimientos sísmicos al moverse con el propio terreno, ¿no? Si buscamos la ubicación definitiva o esa temporalidad más definitiva, más a largo plazo, siempre tenemos que tener en cuenta estos cimientos con esta normativa sísmica. En cuanto a las construcciones modulares temporales o espacios modulares temporales, habría que estudiar el tipo de terreno. Básicamente el terreno tiene que ser firme y tiene que estar nivelado. Dependiendo de, digamos, la temporalidad que vaya a tener, incluso si el terreno no está nivelado, las empresas que nos dedicamos a esto solemos hacer una preparación del terreno con calzas o una pequeña obra civil con lo que se conoce como apoyos o dados de cimentación. Muchas veces el cliente lo hace por su cuenta, muchos clientes que son constructoras. Incluso también, dependiendo de la complejidad, se puede optar por listones de madera, otro tipo de bastidores de otros materiales, con el fin de que el espacio modular esté nivelado y asentado sobre el suelo y, lo que es importante también, que esté algo elevado sobre el suelo, pues con el fin de buscar esa nivelación y también para posteriores trabajos que se puedan desarrollar por debajo, reparaciones de fontanería, etcétera. Habitualmente los módulos prefabricados o casetas o este tipo de material que está destinado al circuito regular de alquileres ya están diseñados para tener esa pequeña elevación sobre el suelo que dé esa facilidad en el mantenimiento, reparaciones, etcétera. Los espacios un poco más personalizados, con más calidades, digamos, los módulos prefabricados de un poco más a largo plazo, hay que buscar siempre, o es recomendable buscar esa clase de solución para el apoyo, ¿no? Aquí esta diapositiva habla un poco de qué permisos se requieren para la instalación de los espacios modulares. Aquí entramos en un tema un poco complejo que, bueno, por su propia complejidad es muy complicado de abordar en un webinar tan corto, ¿no? Os invito a echar un vistazo a la propia guía, que viene un poquito más detallado. Pero bueno, así en rasgos generales, pues digamos que las construcciones modulares definitivas o más a largo plazo requieren habitualmente una licencia de obra, eso depende de cada municipio, de cada ayuntamiento, y muy parecido a una construcción tradicional, ¿no? Normalmente te piden menos requisitos o más una memoria técnica, no un proyecto arquitectónico, porque es una cosa más sencilla, una estructura bastante más liviana, ¿no? Entonces, bueno, muchas de estas construcciones modulares requieren dependiendo de su uso, por ejemplo, para uso público o para una ubicación definitiva a largo plazo, hablamos de más de un año, el cumplimiento de la normativa o ciertos aspectos de la normativa del Código Técnico de la Edificación, como puede ser los tratamientos ignífugos de los materiales, digamos, los niveles de aislamiento y de transmisión térmica de los aislamientos, climatización, la parte del código técnico que habla de la instalación eléctrica, de la normativa eléctrica, etcétera. En cuanto a los espacios temporales, pues aparte de unas ciertas, digamos, de unos ciertos requisitos también relacionados con el código técnico,
Por ejemplo, hablando de vivienda, pues sería conseguir una cédula de habitabilidad, nos metemos o estándares Passive House, que ya hablaríamos de construcciones más definitivas que siempre van a requerir de un proyecto, pero en lo que son los espacios modulares temporales, son ciertos aspectos del código técnico a los que nos tenemos que acoger y siempre estaremos atentos al uso que se le va a dar al espacio modular para adaptarnos a esa normativa. Por ejemplo, si su uso es para una industria química, pues siempre los aislamientos, el modular va a tener unos sistemas de climatización adaptados a la normativa que le corresponda en cuanto a la actividad del uso, o por ejemplo, para educación, hablamos de comedores, de aulas prefabricadas, no será lo mismo que si hablamos de una caseta para una obra de 6 meses que se va a utilizar de vestuario, cuyos requisitos pues van a ser, digamos, en normativa un poco más fáciles, digamos, de implantar, ¿no? Siempre en función del sector al que se esté dando el servicio. ¿Cómo se debería trasladar las necesidades del usuario al suministrador de espacios modulares? Pues hablamos de que las construcciones modulares son totalmente personalizables. Siempre partimos de unos módulos estandarizados que se van, al pasar por su circuito de alquiler o de venta, se van adaptando y se van reutilizando, pero también son personalizables. Ya, esto es una actividad, un sector que va avanzando mucho y entramos en calidades muy personalizables, desde fachadas ventiladas, revestimientos de madera, automatizaciones, tecnología. Por eso siempre, digamos que el usuario a las empresas nos tiene que hablar y nos tiene que comentar exactamente cuál es el uso que se le va a dar al modular para encajarlo en la normativa que debe cumplir y poder fabricarlo conforme a su personalización o adaptarlo, si en el caso de un alquiler, conforme a sus requerimientos, ¿no? Volvemos al tema del uso que se le va a dar al espacio modular. Distinguimos otra vez entre los espacios temporales y cómo se instalan, tan simple como transportarlo al lugar de uso, como hemos hablado, que sea accesible, colocarlo sobre el terreno, sobre la ubicación deseada y, bueno, en el caso que tenga electricidad, que tenga toma de fontanería, pues hay que hacer los enganches, una obra civil si no está hecha para las acometidas de agua, desagüe y electricidad. En el caso de las definitivas, pues vamos a comentar la ejecución de cimentaciones, siempre donde apoyará la edificación, siempre va a ser lo óptimo. Una vez más, transportar los módulos fabricados del taller hasta el lugar de instalación, siempre vamos a buscar que que el producto salga de fábrica lo más terminado posible, conforme a los requisitos del cliente, para tener que hacer los menores trabajos in situ posibles. Así reducimos los riesgos, los plazos y tenemos mucha más seguridad sobre el espacio, ¿no? Posteriormente, pues hay que hacer unos ciertos trabajos in situ, que son inevitables, en el caso de que no vengan de una pieza, sea unión de varios módulos, que puede ser en planta o en altura, esto tanto en definitivas como en temporales, siempre es lo menos posible. Hablamos de kits de adosamiento, remates, etcétera. En el caso de las más definitivas, de las construcciones definitivas, pues sí que lleva más elementos, digamos, de trabajo in situ, en la ubicación final, aislamientos, como hablábamos, fachadas ventiladas, digamos, elementos que se salen del transporte estándar, que deben ser colocados o ensamblados en la propia obra, ¿no? Siempre la filosofía del modular es intentar hacer cuantos menos trabajos en obra, menos ruidos y menos tiempos de espera, etcétera, mejor. Los remates, los acabados finales. Vale, ahora hablamos aquí de cómo instalar espacios, aunque haya que trabajar in situ, el 80% se realizan en el taller, dependiendo del tipo de construcción. Vale, ahora hablamos del mantenimiento de los espacios modulares. Pues el mantenimiento es bastante sencillo y es muy parecido al de la construcción tradicional. Pues desde limpieza de canalones si van por el exterior, al final si el cliente opta por el alquiler, estos trabajos de mantenimiento se reducen en muy mayor medida porque de esto se encarga el alquilador, ¿no? Hay unos trabajos de mantenimiento básicos, de equipos de climatización, ya comentamos de limpieza de los techos, de hojas para que no se obstruyan los canalones y pueda desaguar bien el módulo, etcétera.
trabajos de pintura, de repaso de pinturas, de limpiezas, reparaciones por desgaste de usos. Esto es importante porque si ustedes optan por el alquiler, otra de las ventajas que tiene es que no son ustedes responsables de este tipo de sustituciones. Vamos a poner el ejemplo de, no sé, un golpe que se le da a una de las paredes, que es de panel, pues sería el propio alquilador el que se encargaría de sustituir. Es lo bueno que tiene el modular, que es muy fácil de cambiar pieza a pieza o módulo a módulo, de sustituir un panel por otro o una pieza por otra, de manera muy sencilla, ¿no? Si optan por el alquiler, bueno, pues también comentar que, al igual que en otros tipos de productos, pueden ser los coches, tema del renting, ¿no? Alquileres con opción de compra, solemos incluir tanto seguros de actos vandálicos, seguros de daños, seguros de incendios, como servicio técnico de este tipo de incidencias que se puedan dar, ¿no? Más allá del mantenimiento regular que tiene que hacer el propio usuario. Los espacios temporales, pues prácticamente lo mismo que en los definitivos, solo que bueno, es más sencillo de cambiar siempre todo porque las piezas o los materiales son más regulares, más estandarizados, más fáciles de conseguir y están más, digamos, más a mano, ¿no? Sí es verdad que en los espacios temporales de alquiler, durante los procesos de carga, transporte, montaje y desmontaje de un cliente a otro, de un fin a otro, se pueden producir ciertos golpes, daños en la estructura, por ejemplo, o corrosiones si no lleva, digamos, la estructura tiene mucho tiempo y se va oxidando, pero siempre en el circuito de alquileres, al pasar siempre por el taller, por el parque o por la fábrica en este caso, se realizan los correspondientes trabajos de adecuación y de mantenimiento allí y también pruebas de calidad de nuevo para antes de que salga para otro uso esté en condiciones óptimas para el uso que se le va a dar. De alguna manera, el cliente que opta por el alquiler se despreocupa de todo este asunto. ¿Cómo efectuar la retirada de los espacios modulares? Pues de la misma forma que se instalan, pues se desinstalan de manera muy sencilla, como hemos hablado, ¿no? Siempre la ubicación para desinstalar debe estar accesible. Se realiza con medios de elevación bastante sencillos, pueden ser grúas pluma, carretillas elevadoras, etcétera. Si la ubicación es más inaccesible, pues se necesitarán grúas especiales u otros elementos especiales de elevación, pero es muy sencillo. Siempre tenemos que, cuando el espacio está formado por varios módulos, desanclar, digamos, desunir esos módulos, quitar todas esas piezas que habíamos puesto al principio para unir los módulos, esos kits de unión, que al final son kits mecánicos, tornillería, pernos, etcétera, y los remates o embellecedores que hacen que visualmente, digamos, sea el espacio modular parezca solo uno. Pregunta si se puede reutilizar los espacios modulares. Por supuesto, se pueden reutilizar. De hecho, es una de las características fundamentales que tienen este tipo de espacios, hablamos de una economía circular, ¿no? En la que el espacio modular se descarga y se monta en la ubicación donde se va a utilizar y cuando ya no se utiliza, en el caso del alquiler, se desmonta igual que se monta. Aquí faltaría un aspecto que es lo que hemos hablado cuando pasa por nuestro taller y reparamos, adecuamos, revisamos, hacemos el control de calidad para que vuelva al circuito de alquileres, se adapte lo más posible al siguiente uso que se va a dar, se vuelva a cargar y se vuelva a transportar, ¿no? Esto es muy interesante porque al final el ciclo de vida de este producto es muy amplio comparado con otros productos de construcción, otro tipo de espacios, por esta versatilidad que tiene, ¿no? Se vuelve a cargar, se vuelve a transportar y se vuelve a descargar, a montar y a utilizar por el siguiente usuario. ¿Qué aspectos relativos al marco normativo se deben tener en cuenta? Pues lo que hemos comentado antes. No tenemos en el sector de la construcción modular una legislación propia o única, se está trabajando en ello a través de una instrucción técnica para conseguir un marcado CE de este producto, que es bastante novedoso. No solo en España, también en Francia y en otros países.
Y lo que tenemos hoy en día es acogernos a las diversas leyes y normativas según el ámbito de aplicación. Por supuesto, todos los materiales aquí en Europa que se utilizan para una construcción modular cumplen con su normativa de marcado CE, y si no, pues en Europa no se pueden comercializar. En la guía, pues recoge un listado un poco más extenso de toda esta normativa de aplicación, por si os parece interesante poder acudir directamente a la fuente. Me gustaría comentar, bueno, por último, en línea con lo que hablaba, me parece muy interesante lo que hablaba Daniel, algunas ventajas más que tiene el alquiler, que vienen recogidas en la guía, comentar un poquito por encima, que tiene alquilar este tipo de espacios, ¿no? Además de eliminar los costes de propiedad, hablamos de impuestos, notarías, el mantenimiento que ya hemos hablado, tiene una serie de ventajas fiscales, como muchos conoceréis, el tema del alquiler o el renting, igual que poníamos el ejemplo de los vehículos. Por ejemplo, pues el IVA que se paga para las empresas y profesionales se deduce cuota a cuota y no tienes que desembolsarlo de una vez y deducírtelo de una vez, y es mucho más cómodo. Cada cuota supone un gasto y contablemente no es una amortización, que tienes que ir amortizando dándote el gasto mes a mes. Tiene la posibilidad de contar con espacios modulares siempre a la vanguardia y novedosos, porque si se termina un alquiler o un renting, puedes comenzar otro contrato de alquiler, otro renting con otra empresa dedicada a esto, que siempre te dará un modular más nuevo, siempre vas a tener opción de tener lo más novedoso y lo más nuevo, muchas veces a estrenar, dependiendo del uso que le vayas a dar, el ahorro de tiempo que supone el alquiler y el ahorro en recursos, ¿no? En inversión inicial, etc. Un espacio modular es una construcción que se ejecuta de forma industrializada y prefabricada, que puede ir desde una pequeña habitación hasta un gran edificio. La construcción modular ha cambiado la forma en la que el ser humano percibe el espacio que ocupa, que ha pasado de ser algo estático e invariable a cobrar un sentido mucho más dinámico y sostenible, adaptado a las necesidades concretas de cada momento. Con los espacios modulares se pueden generar soluciones tanto temporales como definitivas para diversas aplicaciones: centros educativos y sanitarios, eventos, comercios, obras, viviendas, oficinas o instalaciones deportivas, entre otros. Existen diferentes tipos de espacios modulares que se adaptan a las necesidades de cada sector: casetas de obra, cabinas de vigilancia, espacios para eventos, módulos prefabricados, edificios modulares, viviendas particulares, campamentos, oficinas y naves o contenedores de almacén. Los espacios modulares son totalmente personalizables y permiten adaptar sus dimensiones, diseño, materiales, calidades y acabados a cada caso concreto. Aunque para instalar un espacio modular se realizan algunos trabajos in situ, la mayoría de las labores de fabricación y montaje se realizan en taller, lo que permite que alcancen unos niveles de calidad óptimos y se reduzcan los plazos de entrega respecto de la construcción tradicional. En general, el uso de soluciones de espacios modulares disminuye los costes directos, requisitos de materiales, plazos de ejecución, residuos generados y riesgos laborales asociados. Además, su reutilización permite alargar el ciclo de vida del producto, fomentando la economía circular. Hoy en día es muy habitual que cuando se necesitan espacios modulares para los diversos sectores, construcción, industria, eventos y agricultura, se opte por el alquiler. De este modo se puede elegir la solución que mejor se adapte a cada uso, reduciendo los costes y mejorando la eficiencia. La Asociación de Alquiler de Maquinaria y Equipos, ASEAMAC, ha elaborado una guía sobre espacios modulares. La guía explica de forma sencilla y visual los conceptos generales sobre espacios modulares, sus aplicaciones y los aspectos clave relacionados con su uso: instalación, permisos, marco normativo. Esta guía está disponible de forma gratuita en el sitio web de ASEAMAC, donde también se pueden encontrar empresas que alquilan o suministran espacios modulares.